Primera de Corintios, capítulo 1. Estaremos considerando en esta mañana los versículos del 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Dios, es una gran bendición poder estar aquí reunidos para ser estimulados y transformados por medio de tu bendita palabra. Te pedimos, Señor amado, que en esta ocasión hables a nuestro corazón, habla a nuestras vidas. Sé tú, Señor, nuestro Maestro. Sé tú, Señor, que nos enseñes tu verdad. Guíanos a través de tu palabra. Consuela nuestros corazones. Danos el aliento. Exhórtanos, redarguye, edifica. Oh, amado Rey, necesitamos tanto tu bendita palabra. Necesitamos, Señor, que seas tú renovando nuestras mentes, haciéndolas mucho más santas, más diligentes, más puras, más piadosas. Que todas nuestras obras se enfoquen en ti y solamente en ti, para exaltarte y para glorificarte. Ayuda, Señor, a nuestras almas para que tu palabra sea tomada con regocijo, tu palabra sea tomada, Señor, con gozo, tu palabra sea tomada, Señor, con gran certidumbre y confianza, y que ella pueda dar fruto abundante en nuestro ser, de tal manera que bajo toda circunstancia, bajo todo momento, nosotros podamos exaltar tu nombre y muchos se reconozcan que solamente tú y únicamente tú eres Dios. A ti, Señor amado, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el día de hoy estaremos considerando esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Si usted en alguna ocasión ha leído esta carta, ya sea la primera o la segunda, o ha escuchado acerca de ella, sabrá que en esta carta encontramos entonces cómo Dios extiende grandemente su misericordia sobre una iglesia abrumada por grandes problemas, una iglesia en la cual encontramos grandes luchas por mantenerse en el camino de la santidad y en el camino de la lealtad hacia Dios. Podemos notar entonces que una de las iglesias en las cuales habían problemas serios, graves, difíciles de resolver, era en la iglesia de Corinto. Pero en medio de todas estas circunstancias y en medio de todas situaciones, vamos a notar de que Dios es quien sustenta su iglesia, de que Dios es el que la guarda, de que Dios es el que la protege, Dios es quien la cuida. La iglesia no está en manos de hombres, ni mucho menos depende de la fuerza del hombre. La iglesia es de Dios y Dios le da toda la potencia y el poder necesario para que se mantenga firme y prosiga, para que luche ante cualquier adversidad. Así que cuando usted vaya a leer esta primera carta a los Corintios, piense en esto, en cómo Dios tiene misericordia de una iglesia, tiene grandes problemas,
y le provee una palabra oportuna, una palabra de aliento, una palabra que los exhorte, que los edifique y que haga que ellos puedan enderezar su camino. Eso vamos a estar viendo aquí, hermanos, en la primera carta de Corintios. A veces cuando uno escucha, ¿cierto?, de que Corintios es iglesia, pero no debemos ver tanto los problemas en los cuales ellos estaban sumergidos. Más bien debemos ver al Dios de gloria, al Dios de sabiduría, al Dios de cuidado, obrando pese a los grandes problemas que esta iglesia pudiese experimentar o tener. Y lo que primero estamos viendo en esta porción de la Escritura es cómo Dios provee a su iglesia las herramientas necesarias para que se mantenga en el camino de santidad. Así que he titulado este sermón La misericordia divina en guardar a su iglesia. La misericordia divina en guardar a su iglesia. Leamos el texto, 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Vemos entonces allí, como es habitual en las cartas que se generaban en esta época, que inicialmente se nos presenta entonces quién es el autor de la carta. En este caso, el apóstol Pablo, obviamente. Y fíjense que de inmediato el apóstol se presenta como un apóstol. Y esto es importante que lo entendamos dentro del contexto que está ocurriendo en este momento. Aunque el apóstol Pablo sigue el patrón normal en las escrituras que él desarrolla de sus cartas, lo que notamos es que inmediatamente se presenta como un hombre llamado a ser ¿qué? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y este es uno de los primeros actos de misericordia que vemos en una iglesia en la cual tiene serios problemas con el pecado. Y es que Dios envía siervos, o por lo menos Dios tiene siervos, los cuales tienen el carácter y la habilidad suficiente para hablarles de forma que apropiada. Aquí hay un hombre que escribe una carta inspirada y es el apóstol Pablo. Y a pesar de que su apostolado por esta iglesia ha sido criticado y ha sido puesto en tela de juicio, él se va a dirigir a ellos como ¿qué? Como un apóstol. Como un apóstol que ha sido puesto en este oficio, no siguiendo un calendario humano, no siguiendo una filosofía mundana. No, él es apóstol o mensajero o embajador de Jesucristo. Y esto ha sido por voluntad divina. Aunque ciertamente el apóstol Pablo no perteneció a ese grupo de los 12 que estuvo con Cristo Jesús, ni fue uno de los que candidatos cuando se eligió el reemplazo de Judas. Lo que las escrituras nos aseguran con cierta claridad, con gran claridad, es que él fue escogido por Dios para ser un apóstol y apóstol de los gentiles. Así que notamos aquí que Pablo se presenta entonces delante de la iglesia como un apóstol. Ahora, es interesante que dice, llamado a ser ¿qué?
apóstol. Ese es su llamado. A eso ha sido convocado. Y él no va a dejar de ejercer esta tarea pese a la incredulidad que puedan manifestar los hermanos en Corinto. Como lo veremos más adelante, el apóstol va a defender con muy buenos argumentos sus credenciales apostólicas. Va a defender su llamado. Pero el hecho de que la iglesia en Corintio no lo estime como tal, no le quita el derecho de hablarles de parte de Dios y de la forma y de la manera en que tiene que hablar. Y esto, hermanos, nuevamente lo reitero, hace parte de la gran misericordia que tiene Dios para con su pueblo. Una de las grandes tragedias que puede tener una iglesia es que se les quite líderes fieles a su palabra, fieles a la verdad, que hablen con denuedo, que hablen con poder y potencia la palabra del Dios bendito. Así que vemos al apóstol Pablo siendo el autor de esta carta y dirigiéndose a esta iglesia como un apóstol revestido de la autoridad divina. Él ha sido llamado a ser apóstol. Está a la par de los 12 apóstoles. Y ha sido escogido con el propósito de llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Y esto lo va a defender grandemente el apóstol Pablo, tanto en la primera carta como en la segunda carta de Corintios. Él es un apóstol de Jesucristo. Así que notamos aquí que inicialmente esta iglesia necesita la palabra de Dios, que esta iglesia necesita de un hombre que le hable con verdad, que esta iglesia necesita de un hombre que les hable con toda claridad acerca de la voluntad de Dios para con su iglesia. Por eso notamos que Pablo dirige sus palabras hacia esta congregación. Ahora bien, aunque es demasiado obvio, el versículo 2 nos señala entonces a quiénes van dirigidas estas palabras. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios. Es interesante, ¿cierto? Sobre todo si conocemos un poco de las batallas, de los problemas, de las situaciones que se daban en esta iglesia. Es interesante que a pesar de ello y por encima de ello, Dios la considera una iglesia. A la iglesia de Dios, a aquella asamblea de creyentes que hacen parte del reino divino. A ellos va dirigida esta carta. Recordemos que precisamente cuando se habla de iglesia, se habla de ese grupo de hermanos, de esa asamblea, de esa congregación que se reúne en un momento específico, en un lugar determinado, a adorar a Dios, a conocer su voluntad y a extender su evangelio. A este grupo de hermanos, a esta asamblea de creyentes, es quien dirige el apóstol Pablo estas palabras inspiradas. Es a esta reunión de los santos,
a los cuales Dios se dirige por medio del apóstol Pablo. ¿Y dónde se encuentra esta reunión de los santos? Pues el versículo nos dice que está en Corinto. Está en Corinto. Y Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Tenía una gran reputación por la búsqueda desenfrenada y ardua del placer. Era una ciudad que por tener un puerto marítimo y por tener grandes centros de negocios, en esta ciudad tenía una gran mezcla de etnias, grandes mezclas de ideologías. Además era un centro de deportes. Tenía un gran poderío militar y gubernamental. Así que Corintios era una gran ciudad, era una ciudad adinerada, próspera, de un alto nivel intelectual, y a pesar de todas estas buenas características que tenía Corintios, también era considerada una ciudad de lujuria, una ciudad de grandes inmoralidades y perversidades sexuales. Tenía grandes templos de adoración a diversos dioses como Poseidón, Apolo, Atena, Hermes, Isis, Asclepio, Serapis, pero sobre todo su adoración estaba centrada y fundamentada en la diosa Afrodita. Y muchos de estos templos contaban con mujeres sacerdotisas que prácticamente hacían el papel de prostitutas, porque el sistema de oración era acostarse con ellas para ofrendar a la diosa Afrodita. Así que aunque Corinto era una ciudad grande, de negocios, marítima, próspera, era una ciudad de grandes pecados, de grandes perversidades, de mucha concupiscencia. Se realizaban muchos festejos, muchas fiestas, era conocida por su embriaguez. Es más, el término corintiasomai, o te estás corintizando, era muy conocido en esa época para referirse a vivir de una manera sexualmente fuera de control. Imagínense la fama que tenía esta ciudad en este sentido. Pero es en medio de esta situación que tenía la ciudad en la que esta iglesia es establecida. Es en medio entonces de una ciudad grandemente pagana, dada a los ídolos, dada a la inmoralidad sexual. Es en medio de estas circunstancias en las cuales la iglesia es establecida por Dios. Así que vemos una luz en medio de gran oscuridad. Vemos una llama de fuego en medio de densas tinieblas. La iglesia de Dios, que es símbolo de bondad, de sal, de luz, que es símbolo entonces de pureza, santidad y piedad, que está en Corinto, que representa entonces tinieblas, una desbocada inmoralidad sexual, impureza, maldad y locura. Y hermanos, recordemos que Dios llama a su iglesia y a sus iglesias locales, específicamente a estos lugares. Allí es donde la iglesia celebra sus batallas,
y libra ¿qué? Sus luchas. Allí es donde la iglesia ha de mantenerse firme y no dejar que las tinieblas prevalezcan. Allí es donde la iglesia debe entonces hacer su misión y su comisión. En medio de esta tensión, en medio de esta fuerte oposición, en medio de esta rebeldía hacia Dios, la iglesia debe proclamar el nombre de Cristo. Así que cuando leamos Corintios, recordemos que era una iglesia que no estaba en una situación sencilla, no estaba en una situación que muy fácil. Había muchos influencers sobre ella, muchos ataques de todos los tipos. Es por eso que encontramos en esta carta, quizás es una de las cartas donde encontramos mayores advertencias, mayores consejos, mayores temas y asuntos eclesiales en los cuales tratar, porque la iglesia que lo necesitaba. Es una iglesia urgida de la palabra de Dios, de que la misericordia de Dios fuera evidente sobre ella, porque las tinieblas que se cernían sobre ellas eran mucho más densas y mucho más espesas. Así que Dios dirige sus palabras a esta iglesia, la iglesia de Dios que está en Corintios y que tiene un deber, como lo dice el texto. Y miren cómo lo describe el Señor. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ellos son diferentes. Ellos son distintos. Ellos no son como un habitante común de la ciudad de Corinto. Han sido santificados en Cristo Jesús. Los miembros de esta iglesia debían recordar que en el cuidado y en la ternura de Dios, ellos habían sido apartados. Ellos habían sido transformados. Ellos habían sido llevados de las tinieblas a la luz admirable. Ahora eran los santificados en Cristo Jesús. No eran aquellos que podían decirse que eran unos corintios comunes. Debían marcar ¿qué? Una diferencia. De ellos no se puede decir me voy a orientalizar. No, porque ellos han sido ¿qué? Santificados. Y no solamente han sido santificados, sino que son llamados a ser ¿qué? Santos. Santos. Es decir, que estas palabras nos muestran dos realidades de esta iglesia y de estos hermanos. Uno, habían sido apartados para Dios, habían sido alejados de toda maldad, habían sido destinados con propósitos puros y santos, eran santos ahora, pero debían demostrar tal profesión, debían perseguir tal vocación, debían mantenerse en tal pureza, tal rectitud, porque eso demostraba entonces la misericordia que Dios había mostrado sobre esta congregación. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, hay mucho en 1 Corintios que uno lo lee y dice, oye, estos hermanos, ¿qué pasaba? ¿Cierto? ¿Qué pasa con estos hermanos? Pero cuando leamos Corintios, no veamos tanto las dificultades o los problemas que ellos tenían. Es bueno aprender de ellos, porque estas cartas han sido diseñadas por Dios para nuestro beneficio y que no cometamos sus mismos errores. Pero no nos enfoquemos tanto en los problemas, enfoquémonos más que todo en cómo
en medio de estos problemas, Dios opera y obra en su iglesia. Y lo hace de manera activa. Encontramos entonces que, siendo esta comunidad de creyentes apartados para Dios y siendo llamados a ser santos, pese a esto, tenían problemas de moralidad en la iglesia, problemas de doctrina, rebeldía al gobierno eclesial, tenían dificultades en el servicio los unos con los otros, no se acomodaban a las autoridades puestas por Dios, había desamor. Es decir, en esta congregación abundaban las divisiones, las contiendas, todo este tipo de cosas, y aún así el deber de ellos era mantenerse en ese camino de santidad y cumplir la vocación de ser llamados ¿qué? Santos. Los cristianos en Corintios son llamados santos, pero no en su desempeño externo, porque como lo vamos a ver, fracasaron en muchas cosas. Más bien lo vemos porque Dios aún estaba cuidando de ellos. Dios seguía trabajando en ellos. Y Dios iba a restaurar a aquellos que realmente fueran parte de su pueblo en medio de la iglesia de ¿qué? De Corinto. Por eso que el texto al final dice, el versículo, Señor de ellos y nuestro, porque tanto el llamado que se hace aquí no es solo para la iglesia de Corintios, es para todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el deber de mostrar con nuestras acciones externas, con nuestros frutos, que realmente hemos sido santificados. Pero qué maravilloso es encontrar estas palabras, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué se imaginan eso? ¿Qué se imaginan eso? Déjenme colocar en la escena para que la entendamos un poco. Hemos visto, ¿cierto? Les he dado un esquema general de los problemas. Había gente aquí que no sabía servir de forma adecuada a sus hermanos. Había gente aquí que se rebelaba contra la autoridad. Había otro puñado acá que tenía problemas con su moralidad, con su sexualidad. Había otro puñado acá que eran envidiosos, contenciosos, llenos de pleitos. Y todos estos pecados aquí. Y tú eres un miembro de esa iglesia, y estás tú allí y sabes que has pecado. Y quizás eres uno de los inmorales, o quizás eres uno de los que son rebeldes, o quizás eres uno de los que causas divisiones y sabes que has pecado. Y estás allí. Y se te lee esta porción de la Escritura y se te dice de que aún Dios sigue siendo Señor tuyo. De que Dios no te ha abandonado, que pese a tus maldades y que pese a tu concupiscencia y que pese entonces a todo el pecado que has cometido, has sido santificado, estás siendo llamado a ser santo y de que Dios es tu Señor. Esto debería llevar al arrepentimiento, ¿cierto? Llevar a muchos de ellos a postrarse y decir, Señor, ¿cómo? ¿Cómo es posible que a pesar de que nosotros como iglesia no estemos haciendo lo que es debido, tú sigues teniendo misericordia de nosotros? Y aún sigue recordándonos tus promesas, aún sigue recordándonos tu lealtad, tu fidelidad, y que tú sigues siendo nuestro Dios, pese a que nosotros deshonramos tu nombre.
Porque una de las cosas que estaba haciendo esta iglesia era que los gentiles que los veían decían, ah, pero ustedes están actuando igual que todos nosotros. No hay distinción, ustedes siguen siendo como nosotros. Están avergonzando el Evangelio, están avergonzando a su Dios. Quizás muchos de ellos pensaban, no debo ir a la iglesia. ¿Cómo me presentaré al Señor? ¿De qué manera iré si he pecado contra Él? Pero Dios les sigue diciendo, ustedes han sido ¿qué? Santificados. Ustedes han sido llamados a ser ¿qué? Santos. Que yo sigo siendo vuestro Señor. Sigo siendo vuestro Señor. Sigo siendo quien nos cuida. Sigo siendo quien nos guía. Por eso estoy inspirando al apóstol Pablo para que les escriba. Por eso va a haber una carta. Por eso va a haber una segunda carta. Porque es muestra entonces de mi gran fidelidad y de mis abundantes riquezas en gloria que tengo para con ustedes. Hermanos, en la iglesia se van a manifestar grandes problemas. Y problemas entre hermanos, entre creyentes, que debieran mostrarle al mundo lo que es ser luz. Pero se van a presentar ¿qué? Problemas, grandes dificultades, grandes luchas. Y cuando estas se presenten, hermanos y hermanas, tú recuerda que aunque estas cosas que no debieran darse en la iglesia se den, Dios sigue obrando. Dios sigue operando. Dios sigue estableciendo su reino. Y si Dios en la iglesia no nos deja sin su bendita palabra y su bendita bondad, entonces ve en arrepentimiento, ve delante de Él, suplica por su perdón y sigue obrando como instrumento útil en la mano de Dios en la iglesia en la cual Él te ha puesto. Porque en la iglesia van a surgir grandes dificultades y grandes problemas y grandes luchas. Y eso lo notamos en Corintios. No sabían cómo dirigirse tus hermanos y hermanas. Tenían muchas dudas, muchas inquietudes. Vamos a notar entonces allí en 1 Corintios capítulo 7 cómo el apóstol Pablo le da respuesta a muchas dudas que estos hermanos y hermanas tenían. Porque increíblemente el pecado los llevó a una oscuridad en cuanto a la palabra. No sabían qué hacer en algunos asuntos. Los pleitos eran abundantes. Las envidias, los rencores, el creerse superior al otro, el no ser humilde, el no tener un carácter de humillarse, aunque el otro fuese quien hubiese cometido el pecado. Estas cosas abundaban en Corintios. Y Dios envía entonces su palabra y tiene entonces que recomponer uno a uno cada de los aspectos en los cuales los corintios estaban fallando. Debe regular la adoración de la iglesia, el uso de los dones, el servicio, la conducta, los pensamientos, el desarrollo de la cena del Señor, las muestras de fraternidad, el entender que somos un solo cuerpo, el entender que somos miembros unos a los otros y que si un cuerpo se duele, todos los demás se duelen con él, de que existe una unidad en medio de la congregación, de que no debe haber cabida el egoísmo. Todas estas cosas deben ser entendidas y Dios las va a dar una a una en esta carta. Y esas son muestras entonces de que Él sigue siendo su Señor. Y que como buen Señor, Él les va a dar lo necesario, la provisión requerida para que ellos vuelvan al camino de la santidad. Y no se pierdan, sino que se mantengan.
Es por eso que en el versículo 3 encontramos la siguiente expresión: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si bien esto era una costumbre dentro del saludo, dar una bendición a los oyentes que iban a recibir la carta, entendemos nosotros que esto va mucho más allá de un saludo dirigido a un grupo de personas. Pablo entiende, inspirado por Dios, que la congregación necesita saber que todo lo que tiene es por pura ¿qué? Por pura gracia. De que es un regalo gratuito de Dios. Aquí el término gracia, hermano, debemos entenderlo tanto en los asuntos espirituales que Dios les ha dado, en cuanto al proveerle un Salvador, en cuanto a darle todos los bienes espirituales, todas las virtudes espirituales necesarias, como también todos los asuntos que tienen que ver con lo material, con la salud, con lo económico. Estas dos cosas no deben separarse cuando hablemos de gracia, porque a veces pensamos en gracia simplemente a nivel de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, y eso es gracia, ciertamente. Pero todo lo demás que viene juntamente con Cristo también es gracia. También es un asunto de la gracia divina. Recordemos que estamos ante una iglesia, ante una ciudad que era muy próspera. Aquí el comercio se movía grandemente. Los negocios prosperaban, eran liderados. Y muchos de los hermanos que hacen parte de esta iglesia estaban cómodos. Muchos de estos hermanos eran adinerados. Por eso el gran problema que tenían con la Santa Cena. Porque aunque también había gente adinerada, como en toda sociedad, había gente pobre. Y los que tenían las condiciones que llevaban todos sus alimentos y todas sus porciones de comida simplemente para avergonzar a aquellos que no lo tenían y mostrar su superioridad. Gracias, hermano. Yo debía entender que todo lo que tenían era por gracia. Su posición social, su estatus económico, la salud que gozaban, los bienes y las propiedades que poseían eran por pura ¿qué? Gracia. Y que si estas cosas las habían recibido por gracia, entonces era un deber de ellos que por gracia las compartieran con sus hermanos en la fe. Porque si ellos por gracia habían sido partícipes de las grandes y gloriosas verdades espirituales, ¿cómo no ellos iban ahora a compartir aquello que por gracia habían recibido de Dios en los bienes materiales? Así que gracia y paz. Recordemos, iglesia, que todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha concedido. Nada es tuyo. Nada ha sido producto a base de tu propia fuerza, intelecto, conocimiento o poder. Si tienes algo en este mundo, es porque Dios te lo ha permitido tener. Así que, en cuanto a lo material, ellos tenían que ser agradecidos. Ellos tenían que tener un espíritu de agradecimiento hacia Dios y una fraternidad con los hermanos para compartir. Pero mucho más tenían que mirar las cosas que por gracia habían tenido en el sentido espiritual. ¿No era acaso Dios su Dios? ¿No era acaso Jesucristo su Señor?
¿No era Él Señor de todos y por lo tanto todos eran iguales delante de Él y de su trono? Entonces, ¿por qué no seguir su doctrina? ¿Por qué no persistir en su enseñanza? Si sois de Cristo, entonces no debe estar pendiente, ¿cierto? Que si eres de Apolo, que si eres de Pedro, que si eres de Pablo. Si eres de Cristo, lo tienes todo. Y lo compartes absolutamente ¿qué? Todo. Si tienes lo más importante, el preocuparte por cuál don te correspondió, no es un asunto realmente en el cual debes invertir tu tiempo. Atesora el don que Dios te dio y ponlo en servicio de la iglesia, pero que tu mayor gozo no esté en el don, sino en lo que has recibido por gracia, que es a Cristo mismo. En esto debían centrar su pensamiento la iglesia en Corinto, que todas las cosas las habían recibido por gracia. Entonces, ¿por qué las rivalidades? ¿Por qué los deseos de sentirse superior al otro? Si todos estamos humillados delante de Dios. Ellos habían recibido todo por gracia y debían entonces tener esa plena certeza de que Dios seguía sosteniéndolos por pura gracia. Y que si a alguno se le había dado más y concedido más, algún don privilegiado, no era para su propio disfrute, sino que estos dones requerían mayor responsabilidad, mayor entrega y mayor sacrificio. Pero no solamente se requería de que ellos recordaran la gracia, sino también que recibieran la paz. Gracia y paz a vosotros. El sentir que todo lo que tenían o les ocurriera no importaba, porque ellos tenían la reconciliación con Dios. Gracia y paz a vosotros. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo Jesús gozamos entonces de su presencia. Ya Dios no es nuestro enemigo. Ya tú no eres enemigo de Dios. Así que la ira de Dios no está sobre ti. Así que no tengas miedo en venir a su presencia, porque gozas de la paz que viene de lo alto. Justificados, ¿cierto? Justificados por medio de la fe, tenemos que paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Gracia y paz a vosotros. Que la paz sea sobre vuestras vidas. Que recuerden que ahora poseen una entrada confiada ante el trono de Dios. Y si es así, entonces, hermanos de Corinto, si recuerdan esta paz y esta reconciliación, pueden actuar conforme a ella. Pero ¿qué pasaba con los hermanos de Corinto? Llevaban a pleitos a sus propios hermanos a los tribunales cuando les debían algo. No eran capaces de ver de que su deuda, que era mucho mayor, había sido perdonada. Y que había sido perdonada a tal punto de que ahora no le debían nada al Dios divino, y gozaban de gran inmensa paz. Habían olvidado esta gran verdad. Y si era así, ¿cómo no perdonarle entonces tal ofensa, tal miseria a sus hermanos? Si gozaban de la paz divina, ¿cómo no tratar de ser pacíficos en medio de ellos? Y no inmiscuirse en estas disputas innecesarias que simplemente hacían que los gentiles se burlaran de la iglesia del Señor. Era necesario tanto que ellos recordaran la gracia como la paz del Dios viviente. Gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saben que Pablo en esta carta se va a referir a Dios y al Señor Jesucristo como Padre y Señor más de 17 veces. Para recordarles a ellos a quién le pertenece. Para recordarles a ellos entonces de quién son. El ungido, el que los salva, el que es su Padre, es el que envía sobre ustedes gracia y paz, para que sean una iglesia edificada en el fundamento de la verdad, de la sana doctrina, el amor y las buenas obras. Hermanos, y esto trae entonces para nosotros grandes aplicaciones. Grandes aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones para nuestras vidas, hermanos, es que no podemos y no debemos olvidar que la misericordia de Dios esté continua derramada sobre su iglesia. Hoy somos pocos, gloria a Dios, alegría debe haber en nuestros corazones, porque estamos ¿qué? Reunidos, porque Dios nos permite ¿qué? Reunirnos y adorarle y bendecirle. ¿Eso qué significa? Que Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado. Gozamos de buenos líderes, aleluya. Dios no nos ha abandonado. Tenemos buena doctrina, buena palabra, la verdad está de nuestro lado. Alégrate, te pueden faltar muchas cosas, pero el alimento espiritual diario y continuo que proviene de la Escritura no te falta. Eso debe motivarte. Los números de hacer los estadistas. Ten confianza en Dios. Hermano, y en la iglesia hay problemas, y hay disputas, y hay riñas, y hay pleitos. Esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Porque la iglesia no es una iglesia perfecta en amor y armonía. En la iglesia se lucha por estas cosas. Y se batalla por estas cosas. Y peleamos por estas cosas. Y los hermanos y las hermanas se sujetan bien los pantalones y decimos, aquí vamos a ser hombres y mujeres que viven conforme al llamado de la santidad. ¿Y cuántas veces debo humillarme? Las veces que sean necesarias, porque Cristo se humilló mucho más de lo que yo puedo humillarme por mi hermano. Y Cristo abandonó mucho más de lo que yo puedo abandonar por mi hermano o por mi hermana. Son cuestiones prácticas, hermano, y lo aprendemos en la iglesia. Y no debemos dejar de pelear y de luchar, porque en estas cosas no crecemos sentados en nuestros laureles. Crecemos con lágrimas en nuestros ojos, sufriendo, luchando, con corazones quebrados, contritos, pero eso es la iglesia. Una iglesia que por todos lados y por todos los fuertes intenta mantenerse ¿qué? Unida, en un solo sentir, bajo un solo espíritu, bajo una sola mentalidad. Esforzarnos en amarnos unos a los otros, aunque hay un remanente pecado en medio de nuestras vidas. Debemos luchar por la iglesia de esta manera. Luchamos de esta forma y rogamos y lloramos y clamamos, y por eso debemos orar todos los días. Todos los días. No que en mi iglesia no hay problemas. Pues, ¿qué iglesia es? En toda iglesia local habrá grandes dificultades. El punto es cómo las enfrentamos. Individualmente, cada uno por su lado, siempre miembros apartados. No. Sintiéndolas como nuestras,
Estamos en medio del campo de la batalla, así que luchemos, hermanos. Luchemos en nuestras iglesias locales porque reine el amor, la fraternidad y la hermandad, aunque eso nos cueste absolutamente ¿qué? Todo. Nos cueste todo. Hay que luchar. El hermano que más ama es el que más se entrega. Y el que más se sacrifica por otros es el que más demuestra el amor que el Cristo ha derramado sobre su corazón. No veamos en medio de las iglesias los problemas que esta reina, más bien veamos entonces cómo Dios provee todos los recursos necesarios para que estos problemas sean resueltos y para que el pecado sea expulsado. Eso debemos vernos y enfocarnos. Seamos siempre agradecidos por nuestras iglesias locales, aun cuando es una iglesia local como Corinto, debemos ser siempre que agradecidos. Y que Dios en su infinita gracia siempre nos conceda todo lo necesario para vivir en una iglesia que mantenga en plena santidad. Que mi Dios los continúe bendiciendo. Oremos.